Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy vamos a tocar un tema, como diría el clásico, ligerito. Vamos a hablar de las ocurrencias. Seguramente usted comparte la opinión de que los mexicanos somos muy ocurrentes. Ante cualquier dificultad siempre se nos ocurre algo. Que estamos en medio de algún problema y dicen, no te preocupes, hombre, algo se te va a ocurrir. Y somos ocurrentes. Y esto, que para algunos es una cualidad positiva, para otros es algo casi perverso, también se encuentra en muchos países de América Latina. Somos, para decirlo rápido, muy ocurrentes. El problema es que cuando el ocurrente es un ciudadano de a pie, es Juan Pueblo, pues no hay problema, porque al final de cuentas sus ocurrencias, si son positivas, él se verá beneficiado, pero si son negativas, pues él resultará perjudicado y quizá los más cercanos a él. Sin embargo, el problema de las ocurrencias es grave para la sociedad en su conjunto cuando no es un ciudadano de a pie el que las plantea, sino cuando un político encumbrado, un legislador importante, que tiene posiciones de poder en alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, cuando éste plantea ocurrencias para que sean incorporadas en la legislación, en ese momento estamos ante un problema. Y lo estamos porque las consecuencias de esta ocurrencia, de verse reflejadas en la ley, evidentemente causarían un daño a la sociedad, al país y al crecimiento económico. ¿Por qué le digo todo esto, esta larga introducción en torno a las ocurrencias? Mire usted, el día de ayer, el senador Miguel Barbosa, sedicente coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, digo sedicente porque, platicando con algunos integrantes de esa fracción, dicen que a su coordinador ni lo pelan. Por diversas razones que no viene al caso aquí comentar, que en la confianza me hicieron estos amigos. Se le ocurre a él que habría que introducir en la legislación correspondiente un impuesto de control, dice él, el YETU para los ricos, de un 5%. Bueno, dice uno, pues tiene derecho a decir ocurrencias el senador Barbosa. El problema está cuando él piensa que esta ocurrencia realmente tiene lógica, que es correcta desde el punto de vista impositivo, fiscal, y va a generar un beneficio para el país. Habla él de un YETU para los ricos, y cuando dice para los ricos, uno evidentemente entiende para las personas físicas. Pero luego dice, no, es para las 500 empresas más productivas del país. En ese momento las cosas empiezan a complicarse. Luego argumenta él en una entrevista radiofónica que este impuesto de control o esta cuota de control, la verdad es que ya nadie sabe realmente qué fue lo que dijo, o como diría mi estimado paisano Rubén Aguilar, qué quiso decir Miguel Barbosa. Nunca precisó él si este porcentaje debía calcularse de los ingresos totales de las empresas, es decir, de sus ventas totales o de sus utilidades. Y no lo hizo porque seguramente ignora todo lo referente a la contabilidad de una empresa. Casi le puedo asegurar a usted que ignora completamente qué es un estado de resultados, ya no se diga un estado financiero de usos y fuentes de efectivo, menos un balance general, por supuesto. Entonces, para él, 5% para los ricos, dijo, y lanzó por ahí una cantidad donde dijo que posiblemente con eso se obtendrían para el fisco alrededor de 250,000 millones de pesos. Ese es el problema con las ocurrencias. Como no están soportadas en cuestiones objetivas, reales, pues el ocurrente puede desbocarse y decir, después de la ocurrencia, una serie de tonterías más para arropar, para darle cuerpo a la ocurrencia.
Lo malo no está en que el senador Barbosa exhiba su falta de conocimiento de esta manera. El problema mayor radica en que alguien le preste oídos a esta tontería. Algunos senadores del PAN dicen: ya estamos analizando lo que propone el senador Barbosa para ver si es viable o no. Dice uno: a ver, ¿cómo está eso? Uno de estos senadores del PAN, que dio cierta legitimación a esta tontería, esta ocurrencia del senador Barbosa, habló del 5%, pero él ya se refirió a las utilidades. Mire usted, cuando hay tanta confusión entre los ingresos o las ventas de una empresa o las utilidades, hay que precisar, porque si no se hace, esto puede generar una gran confusión. En un estado de resultados de una empresa X, la que usted guste, al margen si es muy productiva, como dijo Barbosa, tiene una utilidad de la operación y posteriormente hay otro rubro en su estado de resultados que se llama la utilidad gravable. Y otra cosa son las ventas totales de la empresa. De tal manera que si se va a poner un impuesto del 5%, hay que precisar muy bien a qué se está refiriendo este 5%, es decir, cuál será la base que se tomará para el cálculo. De otra manera, el que declaró esa ocurrencia, aparte de ocurrente, va a quedar como un tonto, un ignorante en materia contable. Las ocurrencias y los ocurrentes no son algo nuevo, como decía hace un rato, en América Latina. No sé si recuerda usted a aquel que fue presidente de Ecuador, el loco Bucaram. Hoy hay algunos ocurrentes al frente de gobiernos o como jefes de Estado. La presidenta argentina, la señora Cristina Fernández, que gobierna, si es que se le puede llamar gobernar a eso que hace, con puras ocurrencias. Evo Morales, Daniel Ortega, y así, el finado Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Es decir, puras ocurrencias, dependiendo del estado de ánimo con el cual se levanten, son las propuestas, en realidad ocurrencias, que van a plantear para que el Congreso, que al final de cuentas son un simple aprobador de esas ocurrencias, las convertiría en leyes. En México las ocurrencias abundan. Y por desgracia abundan en los congresos locales, en la Asamblea Legislativa y también en el Congreso de la Unión. El problema con el aspecto fiscal, cuando se elabora todo lo relativo a él, al sistema tributario, en función de ocurrencias, se generan consecuencias graves para el país. Mire usted, cuando un inversionista del exterior decide tomar riesgos en México, él lo hace evaluando perfectamente las condiciones que privan en el momento en que él está evaluando la rentabilidad de su inversión. Cuando él decide invertir en México, él parte de un principio muy sencillo, que es la permanencia de las reglas en materia fiscal, por ejemplo. En México, nuestros ocurrentes legisladores no toman en cuenta la importancia de esto. Ellos creen que el mundo está simplemente al servicio de nosotros los mexicanos y podemos modificar, dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos modificar las reglas fiscales a contentillo o como resultado de ocurrencias. Esto no puede ser así. Además, un sistema tributario y los impuestos que están incluidos en él no son para quedar bien o no deben ser para quedar bien con clientelas políticas o darle gusto a los políticamente correctos. Todo lo que está en un sistema tributario debe tener como objetivo principal estimular el crecimiento de la economía, que atraiga inversiones y que se creen fuentes de empleo permanente. Debe ser universal, debe ser claro, debe ser fácil el mecanismo para pagar impuestos y también fácil y con costos muy bajos para la autoridad tributaria captar impuestos. Sin embargo, con tantas ocurrencias como la que menciono del senador Barbosa, nuestro sistema tributario, aparte de los huecos que tiene, que parece una gran pieza de queso gruyère, es muy difícil de entender
y de cumplir con los lineamientos y pagar a tiempo, en tiempo y forma, los impuestos y tributos que ahí se plantean. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Para empezar, los partidos deberían seleccionar mejor a sus candidatos al Congreso de la Unión. Y cuando digo mejor me refiero que deben ellos seleccionar a personas que tengan cierta experiencia en algunos campos del conocimiento. Si en un determinado momento un partido quiere especializarse, por decir algo, en cuestiones fiscales, es decir, su prioridad en los 3 años que dure la legislatura, quieren incidir en el sistema tributario, es evidente entonces que buscarían contar con candidatos para proponerlos a los ciudadanos que tuvieran experiencia en esta materia. Si a algún otro partido le interesa, por ejemplo, el medio ambiente, pensemos en el Verde Ecologista, pues evidentemente también escogerían a personas que cumplieran con ese requisito, que sería conocer de la protección del medio ambiente en todas sus manifestaciones, y así sucesivamente. Sin embargo, el mecanismo para designar candidatos obedece a cosas que solamente algunos iniciados pueden dominar. De repente aparece por ahí el amigo del hermano del chofer, del que es pariente del secretario que le abre la puerta al ministro. Y así sucesivamente. Eso queda por resultado, pues que tengamos en el Congreso 628 personajes que pueden ser muy amigos de la dirigencia partidaria, del partido que los postuló, o muy amigos del gobernante en turno, pero su conocimiento de temas cruciales, fundamentales para el crecimiento de la economía, para el desarrollo, para la construcción de un mejor futuro, brillan por su ausencia. Es ahí donde personajes como el senador Barbosa aparecen con sus ocurrencias. En lo más mínimo se apenan por las tonterías que dicen, no, incluso las buscan arropar, las buscan cubrir en un envoltorio atractivo para el gran público. Hoy resulta que el hombre del día es el senador Barbosa porque propuso el YETU para los ricos. Dentro de 2 o 3 días nadie se va a acordar de su ocurrencia. Sin embargo, el ego del señor Barbosa se vio fortalecido porque él planteó el YETU para los ricos. Si su ocurrencia no fue tomada en cuenta, mal para el país y mal para el crecimiento económico. Ojalá y veamos a medida que el tiempo pasa cada vez menos ocurrencias, pero lo dudo mucho. Le agradezco su atención y aquí lo espero mañana cuando otra vez sea Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Muy buenas noches y muchas gracias.